Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. In this week's study, En el estudio de esta semana, vamos a ver una transición muy significativa, pues principalmente pasaremos del Sanedrín, de los líderes judíos, el sumo sacerdote, los ancianos, etc., y nos moveremos al líder romano en Jerusalén. Me refiero, claro está, a Poncio Pilato. Al leer esta escritura, vamos a ver que Poncio Pilato, y solo él, iba a tomar esa decisión final. También veremos que él tenía total autoridad, según la ley romana, para decidir qué hacer con Yeshua. Y él reconoció ese poder. También veremos que él quería liberarlo. Así que, si tenía el poder y el deseo de liberarlo, ¿por qué no lo hizo? Y la respuesta es esta: porque a Poncio Pilato le gustaba agradar a los hombres, y el hombre a quien más quería agradar era a sí mismo. Él sabía que si no mantenía a los líderes judíos, y oigan con atención, no hablo del pueblo judío en general, sino de los líderes, quienes podían notificar a Roma y poner en riesgo su cargo. Podían amenazarlo con rebelarse, y esto traería el juicio, el castigo del Imperio Romano sobre él. Y él no quería correr con ese riesgo. Así que Pilato quería agradar a los líderes judíos. Y aunque quería liberar a Yeshua, porque, como veremos, él estaba convencido de que era un hombre justo, debido a un deseo político y a su aspiración de conservar su puesto a toda costa, tomó una decisión que fue injusta, una decisión que no era agradable a Dios, aun cuando obviamente Dios usó esto. Dios no hizo que Poncio Pilato tomara esa decisión, fue su propio egoísmo y orgullo, su deseo de aferrarse a su cargo de gobernador en Jerusalén. Bien, toma tu Biblia y vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Comenzaremos este estudio en el verso 11. Vimos la semana pasada que fue el Sanedrín quien lo condenó, aunque ellos no querían llevar a cabo su veredicto, esa pena de muerte. Ellos querían que los romanos lo hicieran, por varias razones, entre las cuales estaba que eran los romanos quienes crucificaban, y todos sabían lo horrible, lo doloroso que era ese tipo de sentencia de muerte, y por eso ellos querían que todos vieran que si lo seguían a él, si creían en él, si eran parte de ese movimiento, eso podría pasarles también a ellos. Así que querían usar la crucifixión que practicaba el Imperio Romano en Yeshua simplemente para disuadir a otros de que creyeran en él, de que lo aceptaran, de que escucharan sus enseñanzas. Y también vemos algo más. Vemos que el Imperio Romano tuvo que tomar también una decisión. ¿Por qué? Porque esto tenía una mayor implicación, un mensaje más grande que no se limitaba a un hombre o a una comunidad. Roma en esta época representaba al mundo, y vemos un mensaje profético, y es este: cuando el Mesías vino por primera vez, el mundo lo rechazó, y de igual manera, vamos a ver que cuando Él vuelva,
el mundo también rechazará a Dios. Y hay otro principio muy importante, y es el siguiente. Poncio Pilato quería tomar la decisión que él consideraba más conveniente para él, y esta es la lección bíblica para nosotros. Siempre que yo haga lo que considero más conveniente para mí, según como yo vea las cosas, siempre tomaré una decisión incorrecta, desacertada, alejada de Dios. Las decisiones que son buenas, santas y justas siempre se basan en la revelación de Dios. No se basan en cómo te impactarán a ti, se basan en el amor a Dios, en alineación con su verdad, en sujeción a Él, queriendo honrar y glorificar al Señor Dios Todopoderoso. Pilato, a él no le interesaba eso. Comencemos, Mateo 27, verso 11, donde vimos que a Yeshua lo habían atado y enviado al Imperio Romano. Leemos en el verso 11, Yeshua estuvo delante del gobernador, y el gobernador le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Yo resaltaría la frase, el rey de los judíos. Es una expresión idiomática o un modismo que significa el Mesías o el Cristo. Y recuerden que Poncio Pilato, aunque era un gentil, estaba viviendo en Jerusalén y lidiaba con judíos todo el tiempo. Así que él tenía cierto conocimiento sobre este término, el rey de los judíos, el cual se relacionaba con el ungido, el Cristo, el Mesías. Él había escuchado algo de eso y quería saber, ¿tú eres ese? Y vean la respuesta de Yeshua. Pero Yeshua le dijo a él, como tú lo dices. ¿Qué significa eso? Literalmente es, tú lo dices. Y eso era, en esta cultura, una forma de afirmar lo que alguien había dicho. Es decir, que Yeshua le dijo, sí, yo soy el Mesías. Sí, yo soy el rey que tú has mencionado. También sabemos por otro evangelio que Yeshua le habló diciendo, por ahora, mi reino es de otro mundo, pero llegará un tiempo en que eso va a cambiar. Así que Yeshua afirmó quién era él. Pasemos ahora al verso 12. Y en su acusación en contra de él, esto significa literalmente, entre esta acusación, la condenación que hizo el Sanedrín de Yeshua, vemos que a la luz de esa condenación en su contra, esa sentencia que le dieron, ¿quién la hizo? Esa acusación fue hecha por, veamos a la mitad del verso 12, el sumo sacerdote y los ancianos. Veamos lo que dice, y quiero traducirlo literalmente. Dice, nada, absolutamente nada, respondió él. Esa fue su respuesta contra estos cargos de los que se le acusaba, según los cuales él era culpable, según los cuales él merecía la pena de muerte. Lo enviaron atado, diciendo que él era un hombre peligroso para el bienestar del Imperio Romano. Todo esto se entiende. Y Yeshua nada respondió. Y de nuevo, según el texto en griego, lo que se enfatiza aquí es el hecho de que él no dijo nada. No hubo respuesta. Y noten algo más. Verso 13. Entonces Pilato le dijo a él, ¿no oyes todo lo que ellos testifican contra ti? Y otra vez leemos en el verso 14. Y no le respondió ni siquiera una palabra. ¿Y cuál fue el resultado del silencio de Yeshua? Vean lo que dice. De tal manera que el gobernador estaba extremadamente maravillado. ¿De qué se trata esto? Es muy simple. Poncio Pilato estaba acostumbrado a hacer de juez.
Una de las cosas que él hacía como gobernador, y lo veremos en un momento, es que él se sentaba en el tribunal, él actuaba como juez, y estaba acostumbrado a escuchar a la gente rogarle, negar los cargos, hablar sin parar, dando todo tipo de excusas y explicaciones, con el fin de que él no los juzgara culpables. Todo el mundo imploraba misericordia, perdón o negaban los cargos. Y aquí estaba Yeshua y los líderes judíos, no el pueblo judío en general, sino los líderes judíos, queriendo ejecutarlo. ¿Por qué? Muy sencillo. Ellos querían usar la pena de muerte por crucifixión de los romanos como un elemento disuasivo, para decirles a todos, si siguen a este hombre, si escuchan lo que él ha dicho, si se hacen discípulos de él, lo que pueden esperar es la crucifixión. Ellos querían ver a Yeshua crucificado en un madero para ponerle fin a su movimiento. ¡Qué equivocados estaban! Así que, en este pasaje de la Escritura, vemos que el gobernador Poncio Pilato estaba maravillado ante el silencio de Yeshua. Dice aquí que él estaba extremadamente maravillado. Verso 15. Pero, ahora se trata de otro asunto. Pero de acuerdo con la fiesta, el gobernador tenía la costumbre, él tenía la tradición durante la fiesta, de soltar a un prisionero a la multitud, a quien ellos quisiesen. Recuerden que Poncio Pilato quería agradar a los hombres, y el hombre a quien él quería agradar más era a sí mismo. Por tanto, vamos a ver que él sabía que era por celos y envidia que habían entregado a Yeshua. Él sabía que Yeshua no era una amenaza en ningún aspecto físico, que él no había venido por un propósito físico. Él había venido para dar un mensaje espiritual, hacer una obra espiritual. Eso va a traer y debería traer algún resultado físico en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras acciones, en todo. Es obvio que sí debería. Pero Poncio Pilato sabía de todas estas mentiras, de todas estas declaraciones que provenían de los líderes del Sanedrín. Él sabía que Yeshua no era una amenaza de la cual Roma tuviera que preocuparse en aquel momento. Así que él quería usar esa tradición que siempre había tenido el gobernador. Ahora bien, la fiesta de la que ellos están hablando es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y cuál es el fundamento de la fiesta de los panes sin levadura? Bien, empieza con la participación en la Pascua, el Cordero de Pascua. El día de preparación era cuando se sacrificaban a los corderos y luego los comían en el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Y puesto que la Pascua representaba la redención, existía esta tradición en la que el gobernador, no solo Poncio Pilato, sino antes de él, existía la tradición a través de la cual el imperio romano les decía, es una fiesta de ustedes, es un tiempo de celebración. Entendemos lo importante que es el mensaje de este día, así que nosotros vamos a soltarles a un prisionero a ustedes, el que ustedes elijan. Verso 16. Poncio Pilato quería usarla para liberar a Yeshua. Leemos en el verso 16. Pero teniendo, entonces, en otras palabras, en ese momento, el gobernador romano tenía un prisionero, el cual era muy famoso. Y estamos hablando de uno que se llamaba, vean al final del verso 16, Barrabás, en hebreo, Bar-Abba. Y dice aquí que era famoso. En otras escrituras nos dicen que había sido acusado de asesinato y la muerte ocurrió en un tiempo de insurrección. Esto fue un acto de rebelión, pero esta es la clave. La mayoría de la gente cree que esa insurrección era en contra del Imperio Romano. Pero no era así. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Muy simple.
Cuando alguien cometía un crimen en contra del Imperio Romano, en contra de su existencia, una insurrección, una amenaza contra el imperio, ¿cuál era la consecuencia? La muerte inmediata. Barrabás estaba preso, pero él no había sido arrestado por insurrección en contra de Roma, sino que estaba preso por insurrección en contra del Sanedrín. Él estaba en contra de los líderes judíos porque ellos estaban participando, ellos permitían el dominio romano. Él vio que los mayores infractores no eran los romanos, sino los líderes judíos que conspiraban con Roma y mantenían a la gente sometida. Eso es lo que a él no le gustaba. Por eso, como Poncio Pilato era una persona inteligente, pensó en elegir a alguien a quien el Sanedrín odiaba. ¿Por qué? De nuevo, vemos en los evangelios que Poncio Pilato quería liberar a Yeshua. Tenía el poder para hacerlo, tenía el deseo de hacerlo, pero una vez más, tenía miedo de lo que los líderes o el Sanedrín pudieran decirles a las autoridades romanas en la capital. Esos líderes podían causarle problemas a Poncio Pilato y él lo sabía. Así que quiso hacer algo que pudiera lograr sus propósitos, pero sin poner en riesgo su liderazgo, su puesto como gobernador de Jerusalén. Así que, con toda la intención, inteligentemente, eligió a Barrabás. Y hay otro aspecto. Los manuscritos en griego lo dicen claramente. Bar-Abba era su descriptivo, lo que nosotros diríamos su título familiar. Pero su primer nombre era Yeshua o Jesús, igual que Yeshua Mein Nazareth, Jesús de Nazaret. Así que Poncio Pilato había ideado otra treta. Cuando la gente gritara Yeshua, podrían estarse refiriendo a Yeshua, el Hijo de Dios, o a Yeshua Bar-Abba, Barrabás. Pero él podría determinar a cuál Yeshua él quería librar. Así que él pensó que con esa idea astuta podría lograr su deseo, independientemente de lo que quisiera el pueblo. Y esa fue otra razón por la que él eligió a Barrabás. Pasemos ahora al verso 17. Por tanto, ellos se reunieron y Pilato les dijo, los líderes judíos y otros estaban allí y se habían reunido. Y Poncio Pilato les habló a ellos y les dijo, ¿a quién quieren ustedes que yo libere? ¿A Barrabás o a Yeshua, a ese a quien llaman el Mesías? Noten cómo lo expresó. A este que llaman el Mesías, el Cristo. Nuevamente, él estaba esperando que el pueblo dijera Yeshua para él poder decidir que era a Yeshua a quien llamaban el Cristo. Así que les presentó esas opciones. Y veamos algo que aparece en el verso 18. Dice, porque él sabía. Si estudiamos bien esta palabra para sabía, saber algo, está en un tiempo verbal muy inusual y significativo. Está en lo que se conoce como el pluscuamperfecto griego. ¿Qué significa? Significa algo muy remoto, algo que él no entendía bien. El texto dice que él sabía que era por envidia que ellos lo habían entregado, que ellos lo habían arrestado y llevado ante él, ante Pilato. Él sabía que era por envidia, pero él no conocía toda la situación ni la importancia que rodeaba ese evento. ¿Cuán importante iba a ser este evento para toda la historia de la humanidad? Así que él tenía un conocimiento muy remoto de la importancia de ese día y de la decisión que él estaba por tomar. Verso 19. Leemos aquí. Y él estaba sentado en el tribunal, el bima,
Así que mientras él estaba sentado en ese tribunal, vean lo que sucede. Aparece su esposa. Bíblicamente, una esposa, y siempre debemos analizar las cosas desde la perspectiva de la Torá. Y una esposa es una ayuda idónea. Y ciertamente aquí esta mujer, la esposa de Poncio Pilato, le va a dar un buen consejo. Un consejo que no se originó simplemente de su interior, sino que Dios se lo había comunicado a ella. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense en lo que dice el verso 19. Estando él sentado en el tribunal, su esposa le envió diciendo, nada de ti. Esto significa que no tengas nada que ver, incluso con este hombre justo. Vean esto. Su esposa, su ayuda idónea, le está diciendo a su esposo, pues suponemos que ella lo ama. Ella quiere que él haga lo correcto. Y ella dice, nada, no tengas nada en contra de este hombre. ¿Y qué dijo ella de este hombre? Que era un hombre justo. Muy significativo. ¿Cómo es que ella sabía de él? Que él era justo. ¿Qué pasaba allí? La Escritura nos lo dice. Ella dijo, porque mucho he sufrido hoy debido al sueño. Un sueño sobre él o con respecto a él. Así que posiblemente Dios le dio un sueño sobre Yeshua, que él era un hombre justo y que su esposo no debería tener nada en su contra. Verso 20. Pero el sumo sacerdote y los ancianos convencieron a las multitudes. En tu Biblia dice así, multitudes. La mayoría no. Pero al mirar aquí, esto es justo lo que dice, que los ancianos y el sumo sacerdote convencieron a las multitudes. Está en plural. Había muchos grupos diferentes allí. Si tenías la impresión de que allí solo había judíos, eso es incorrecto. Había una variedad de multitudes diferentes. Y estos líderes, el sumo sacerdote y los ancianos, los convencieron para que pidieran a Barrabás y que a Yeshua lo destruyeran. Es decir, que al final Yeshua cesara de existir. Eso es lo que ellos querían hacer. Esto es algo muy importante que deben aprender, y es que en ese momento, en aquel tribunal, la variedad de gente que estaba allí, la mayoría no eran judíos. ¿Cómo lo sé? Bueno, en aras del tiempo, solo les daré la cita de la Escritura. Juan capítulo 18. Vean sobre todo los versos 28, 29 y 30. Allí en el Evangelio de Juan, se le informa al lector que en aquel lugar los líderes, el sumo sacerdote y los ancianos, los del Sanedrín, que fueron detrás de Yeshua ante Poncio Pilato, ellos no entraron en ese tribunal. ¿Por qué? Porque si lo hacían, ellos quedarían impuros. Así que el texto dice que Poncio Pilato salió a hablar con ellos, y cuando él le hablaba a las multitudes, éstas no representaban al pueblo judío temeroso de Dios. ¿Había judíos allí? Puede ser. Había toda clase de gente allí. Jerusalén era una ciudad internacional en aquel entonces. Era grande, importante, había mucho comercio, gente pasaba por allí. Y sabemos que formaba parte del Imperio Romano, así que había muchos tipos de gente en esa ciudad y en aquel momento. Era además el día de la Pascua. En los evangelios se usa el término día de preparación, el cual es un sinónimo de Pascua. Gran parte del pueblo temeroso de Dios estaría preparando el Cordero de la Pascua, alistando eso, y por esta razón los líderes judíos y el pueblo judío temeroso de Dios no estarían presentes. Pasemos ahora al verso 22. Y Pilato les dijo, entonces, ¿qué debo hacer con Yeshua, al que llaman el Cristo? Él dijo la primera vez, el Rey de los Judíos.
Y 2 veces después de eso, y para que entendamos el significado de esa frase, él dice, a quien llaman el Cristo, el Mesías, el ungido. Es importante que veamos esto. La Escritura le dice a gritos al lector, nos dice que ciertamente el Mesías murió porque era el ungido. Su llamado era morir, entregar su vida. Y vean cuál fue la respuesta que dieron al final del verso 22. Le dijeron, todos ellos le dijeron, toda la gente, todas las multitudes, que sea crucificado. Verso 23. Pero el gobernador les dijo, ¿y qué mal ha hecho él? Él sabía, él estaba defendiendo a Yeshua. Les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho él? Pero los que estaban allí aún más fuerte gritaban diciendo, sea crucificado. Y cuando Pilato vio que nada lograba, sino que la multitud se hacía más y más, y literalmente esa palabra multitud es una palabra para turba, alboroto, bullicio. Todo lo que él intentaba hacer para liberar a Yeshua solo estaba causando un mayor alboroto. ¿Por qué? No por el pueblo judío, sino por los líderes judíos, por sus propósitos. Ellos estaban haciendo lo que ellos creían correcto ante sus propios ojos, y siempre que hacemos esto, tomaremos decisiones incorrectas. Luego, ¿qué sucedió? Mitad del verso 24. Y tomando agua, se lavó las manos delante de la multitud, y dijo, inocente o limpio soy yo de la sangre, y aquí lo tenemos otra vez, por segunda vez, de la sangre de este hombre justo. ¿Por qué es importante? Porque nos dice que Pilato estaba de acuerdo con su esposa. Él estaba convencido al conocer a Yeshua de que era un hombre justo. Ustedes vean, dijo, y todo el pueblo, ellos respondieron y dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les envió a Barrabás, pero a Yeshua lo hizo azotar y lo entregó para ser crucificado. Esa declaración que hizo el pueblo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, a veces pensamos en eso con una visión estrecha, de que es solo el pueblo judío. Pero la sangre del Mesías no solo es para el pueblo judío, es para toda la humanidad, para todo el que quiera ser perdonado. Todo el que quiera ser redimido, todo el que quiera estar en el reino de Dios, debe recibir su sangre como redención de su pecado, tanto judíos como gentiles. Y por eso habían multitudes presentes allí. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.